a reconocer. De ahí viene la boina blanca de Belén. Una acotación de por qué este teatro está en manos de la nación. Cuando María Guerrero y Mendoza lo donan, los pasan a explotar una empresa privada que al poco tiempo, esto se inaugura en el año 21, hasta la fecha de ese año, al poco tiempo se declaran el quiebro. Y entonces es Regina Pacini, en el momento de vida del presidente de la nación, yo te le estaba diciendo que esto se inaugura en el año 1921. Lo empieza a explotar una empresa privada que al poco tiempo se declara en quiebra. Y entonces, recuerden que en esa época era presidente de Alvear y secretaria de Regina Pacini, la que creó la Casa del Teatro. Regina Pacini sugiere a Alvear que por qué el Estado no lo adquiere para hacer un teatro nacional. Y entonces Alvear lo adquirió, entonces forma parte del acervo nacional. Regina Pacini, actriz. Sí, era cantante lírica. Claro, claro. Bueno, tuvo un incendio esto. En el año 61 acá hubo un incendio que se salvó el teatro, porque el personal con muy buen criterio bajó el telón de seguridad, si no, desaparecía el teatro cerrado. Año 1961. Toda esa parte entonces aprovecharon lo que fue dañado para hacer el edificio nuevo, y ahí hay una serie de organismos públicos, por ejemplo la Orquesta Sinfónica Nacional tiene su sede ahí. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir a la Plaza Libertad. Así que vamos a ir por la calle Libertad hasta la otra esquina, que es donde lo que estamos viendo ahora, es la iglesia de las Victorias, en la esquina del convento. Esta iglesia, bueno, como curiosidad, aquí se casó Borges con su primera esposa en 1967. Esta iglesia es de 1890 y es una de las pocas iglesias que está conservada en su aspecto original. Y un cura me había comentado, justamente y justamente por esta iglesia, que las iglesias anteriores a 1910, lo que ellos llaman anterior a Copelo, a la era del cardenal Copelo, eran iglesias más chicas, con poca ornamentación, porque había una concepción de iglesia de pueblo. Fíjame que tiene un aspecto más de iglesia pueblerina que de una iglesia de ciudad. Cuando hablamos de iglesias de barrio, ¿no? Acá en Buenos Aires. Por eso después, bueno, el cardenal Copelo modificó muchas iglesias y le dio más grandilocuencia, ¿no? Los templos. Pero bueno, hay algunas que todavía quedan, que una de estas es la iglesia de Copelo. Y esa torre que ustedes ven fue una torre estratégica utilizada por los rebeldes, los revolucionarios de 1890, porque cuando perdieron la zona del cantón del Palacio Miró y lo que era el parque, se empezaban a replegar hacia esta zona, lo que era la Plaza Libertad. De hecho había barricadas y desde esa torre se observaba los pasos de los ejércitos oficialistas, de los oficiales, que no solo venían desde el parque, sino que también venían desde el otro lado, desde la avenida Santa Fe. Acá había acampado, que era el jefe de la fuerza. Aquí acamparon los... Sí, aquí acamparon en 1890 los revolucionarios, una vez que perdieron, y acá se dio la última batalla, la batalla más importante y la última. Y los disparos más importantes se daban desde el campanario de la iglesia de la Victoria. ¿Sí? ¿Cómo? No tengo ese dato, pero hubo muchos muertos. Bueno, y lo que vende el ladrillo colorado es el convento, que lo que me dijeron hace poco, creo que la semana pasada, me dijeron que el convento se estaría vendiendo por una cuestión de papelería, porque pertenecería a alguien privado y no a la iglesia. Se estaría vendiendo para construir un edificio de oficinas. Y ahí se taparía ya la iglesia, que correría la misma suerte. Yo no sé si conocen la iglesia
de Santa Lucía en la avenida Montes de Oca. Esa iglesia está tapada entre dos edificios. Y es una iglesia de características similares porque es de la misma época. Es de la misma época que ya hay una medida de no innovar para proteger esto. ¿Ya cómo? Hay una medida de no innovar para proteger esto. Digan que hay una avenida de no innovar para protegerlo. Bueno, como le decía, enfrente tenemos la Plaza Libertad, que es conocida como que fue conocida antes de la Revolución de Mayo, estamos hablando de 1810, como el hueco de Doña Gracia, porque acá había un hueco, que sigue estando el hueco, y en ese hueco había una señora que había construido un rancho. Eso no tenía propiedad, ni siquiera en la época de Juan de Garay se le dio propiedad a ese hueco. De hecho era una zona oscura, peligrosa, por eso no venía mucho la gente acá. Por eso era conocido como el hueco de Doña Gracia. Después se empezó a habitar tímidamente esta zona y en la Revolución de Mayo, en 1810, en realidad en 1809, ya había un proyecto de los vecinos de la zona de hacer un parque público acá. Y en 1810 el gobierno patrio le dio carácter de parque público y para no entrar en conflicto con España lo puso de nombre Fernando VII, en honor al rey de España. Después en 1822 pasó a llamarse Plaza Libertad, en honor a la libertad. Doña Gracia era en la época del virreinato, así que ya no estaba. Así que bueno, la Plaza Libertad es una de las plazas más viejas de Buenos Aires después de Plaza de Mayo. En el medio van a ver el monumento a Valentina Alsina, que es de 1887, y van a ver que tiene una pose de oratoria, porque es muy conocido en la historia de Valentino Alsina, era un gran orador, por eso se le dio esa pose. Bueno, ya vimos el Teatro Cervantes de representación española, y bueno, ahora vemos el Teatro Coliseo, la representación italiana. Si bien el edificio es reciente, el Teatro Coliseo también es de 1890. Obviamente había un edificio anterior a donde funcionaba el viejo Teatro Coliseo, y después bueno, fue modificado por este edificio. El edificio que ven al lado, que es Asociación de Biblioteca de Mujeres, por un tiempo funcionó un hotel italiano, ahí donde albergaba artistas que venían al Coliseo y también iban al Teatro Colón. El edificio es original de la época en que se hizo el hotel. Y acá bueno, funciona también el Consulado de Italia, o sea, acá está toda la actividad cultural relacionada con Italia y allá estaba la relacionada con España. Así que este teatro también es del siglo pasado, de 1890, no el edificio, sino el lugar donde funcionó siempre el Teatro Coliseo. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora, vamos al punto final, que es la Casa del Teatro, que se mencionó, el Teatro Regina. No vamos a hablar de la historia, y queda acá en Santa Fe, entre Libertad y Talcahuano. Así que vamos a caminar por Libertad hasta la esquina de Santa Fe y vamos a verlo desde ahí, que desde ahí tiene una mejor... ¿La RAI? ¿De la RAI? Claro, desde el Susini y Guerrico. Bueno, la casa de los Guerricos es aquella. Claro, allí se agasajó a la infanta Isabel cuando vino acá en el año 10. Bueno, Guerrico, Susini y hay un tercero, no puedo acordarme. A ver, ayudarme. Eran tres, Guerrico, Susini y... no sé, no me acuerdo. Bueno, hicieron la transmisión, los Guerricos vivían allí, desde la azotea del viejo teatro, como decía Wenceslao, Coliseo, la primera transmisión radial en 1920. Claro, transmitieron la ópera Falstaff desde el viejo teatro, instalando la antena allá arriba, del viejo edificio. Así que es un hito para la radio. La Casa del Teatro, que fue construida en los años 30, fue construida por Regina Pacini, la hija
presidente Marcelo Leal. Con el concepto de albergar a los actores con bajos recursos, con problemas de recursos económicos. Y de hecho sigue funcionando. También había un consultorio y también está el teatro de Regina. Entonces se llama Regina por Regina Patricia. También hay un museo de la Regina Patricia de Real y otro museo de Carlos Gardel. Bueno, entonces funcionando, bueno, la arquitectura que nos dije de nosotros. Hoy está pasando por una situación económica. Por eso, para poder sobrevivir, el teatro está creciendo la ropa de los actores cuando se quitaron. No sé, porque es por subasta. Por la práctica situación económica que está viviendo, porque si no se puede subsistir, la otra alternativa que les va a quedar es el cambio, y uno no sabe. Esas cosas. Así que bueno, esta es la parada final. Muchas gracias por haber venido. Los que quieren tomar un café nos juntamos en el bar del frente.